El cielo estaba cargado cuando Francisco empujaba el carrito de madera por la empinada callejuela de Vila das Pedras. Las llantas gastadas raspaban contra el suelo áspero, produciendo un sonido que se mezclaba con la respiración cansada del niño. A sus 11 años, sus hombros ya conocían el peso del mundo, y no solo el peso de las botellas y cartones. Todo el mundo parecía empujarlo hacia abajo, como si quisiera aplastar la esperanza que aún se empeñaba en brillar en sus ojos. «Mamá», susurró él entrando en la pequeña casa de ladrillo sin enlucir. Marta estaba sentada en un colchón viejo, trenzando tiras de tela para hacer alfombras. Ciega desde una fiebre que la aquejó años atrás, aún parecía ver a su hijo con el corazón. Su rostro se volvió instintivamente al sonido de sus pasos. «¿Cómo fue hoy, hijo?» Francisco no respondió de inmediato. Miró a su hermana, Clara, acostada junto a su madre, con la frente brillando de fiebre, los ojos entrecerrados por el agotamiento. Ella tosió, un sonido áspero que cortaba el silencio como una cuchilla. «Solo conseguí la mitad de lo que pidió el médico. Todavía falta el antibiótico, pero lo conseguiré mañana, lo prometo». Marta asintió en silencio. Conocía el esfuerzo de su hijo, y más que eso, conocía el peligro que acechaba a Clara: neumonía. El diagnóstico del centro de salud había sido claro. Necesitaba medicinas y una alimentación adecuada con urgencia. «Clara, vas a mejorar, ¿oyes?», dijo Francisco, arrodillándose junto a su hermana. La niña esbozó una débil sonrisa. «¿Vas a cantar para mí, Fran?». Él le devolvió la sonrisa, pero había dolor en sus ojos. «Mañana canto. Hoy necesitas descansar». Aquella noche, mientras Marta intentaba dormir y Clara murmuraba cosas sin sentido en su estado febril, Francisco se quedó despierto, mirando el tejado. Afuera, la tormenta comenzaba a caer. Él pensaba en soluciones, en milagros, en alguna forma de hacer lo imposible. A la mañana siguiente, con el cielo aún gris, decidió intentar algo diferente. Lo único de valor que tenía era su voz, heredada de su padre, quien antes de morir cantaba en los trenes para ganar algunas monedas. Francisco cantaba bien, muy bien, pero siempre había sentido vergüenza. Cantar en la calle era exponerse demasiado, era abrir el alma al escarnio, pero Clara lo necesitaba, y eso bastaba. Tomó su gorra vieja, se acomodó el cabello rebelde y se dirigió al centro de la ciudad. El lugar elegido fue la Plaza Dom Geraldo, frente al famoso restaurante Le Soleil, donde los ricos cenaban tras vidrios blindados. En la acera, con las manos sudorosas y el estómago vacío, se posicionó frente a la entrada y comenzó a cantar. La música era simple, una canción de cuna que su madre solía murmurar cuando él era pequeño. Su voz, limpia y dulce, cortaba el bullicio de los autos y atraía miradas curiosas. Algunas personas pasaron de largo, otras arrojaron monedas, pero una en particular se detuvo. Desde el interior del restaurante, Rodrigo, heredero de una cadena de hoteles de lujo, observaba con aburrimiento el movimiento de la calle mientras le servían su postre. Estaba con 2 amigos, tan aburridos como él, riendo de chistes vacíos. «Miren eso», dijo Rodrigo señalando con la cabeza. «El artista callejero. Pobrecito. Apuesto a que hace esto para comer», se burló uno de ellos. «Quiero verlo de cerca». Rodrigo salió del restaurante y se acercó al niño. Francisco interrumpió su canto intimidado. «¿Cuánto has ganado hoy?», preguntó Rodrigo alzando una ceja. «Solo lo suficiente para comprar pan», respondió el niño con sinceridad. Rodrigo rió. «¿Y crees que eso va a salvar a alguien?». Francisco no respondió, solo bajó la mirada. «¿Quieres ganar más?», continuó Rodrigo. «Hagamos un juego. Canta para mí, aquí, ahora. A cambio...». Sacó un billete de 100 reales del bolsillo. «Te doy esto, pero tienes que emocionarme. Si es malo, te vas ahora mismo. ¿Aceptas?». Francisco dudó. Era una humillación, pero ese billete significaba medicina, significaba cena, significaba una oportunidad más para Clara. «Canto». Rodrigo dio 2 pasos atrás, cruzó los brazos y esperó. Sus amigos lo grababan con sus celulares. Francisco cerró los ojos, respiró hondo, y entonces comenzó a cantar. No era más la canción de cuna, era una melodía que venía de adentro,
como si su dolor se convirtiera en sonido. Cada nota llevaba la fiebre de su hermana, la ceguera de su madre, el hambre de su estómago y el miedo constante de perderlo todo. La plaza se silenció. Hasta las palomas parecían detenerse. Cuando terminó, abrió los ojos lentamente. Rodrigo ya no reía. Sus amigos estaban inmóviles. Un hombre de traje gris, que observaba la escena desde lejos, se acercó. Era Valença, un renombrado empresario, mecenas de las artes y hombre solitario desde la muerte de su esposa e hijo. Había ido al restaurante para una reunión de negocios, pero se detuvo al escuchar esa voz. «¿Cómo te llamas, pequeño?» «Francisco». «¿Dónde aprendiste a cantar así?» «Con mi padre, antes de que muriera». Valença miró a Rodrigo con frialdad y extendió la mano al niño. «Ven conmigo, hoy vamos a cenar juntos y después hablaremos de tu futuro». Francisco dudó. Miró a Rodrigo, que aún sostenía el billete de 100 reales. Rodrigo se lo entregó, pero ahora sin sarcasmo. Era un gesto vacío. El niño siguió a Valença, quien lo guió al interior del restaurante por la puerta principal, bajo las miradas atónitas de los clientes. Era como si el mundo se hubiera dado la vuelta. El comedor del restaurante Le Soleil parecía un templo al lujo. Alfombras persas, lámparas de cristal y el sonido discreto de un piano llenaban el ambiente. Francisco se sentía pequeño, fuera de lugar, como una mancha de barro en un lienzo de Van Gogh. Pero Valença caminaba a su lado con naturalidad, como si el niño formara parte de ese escenario desde siempre. «Mesa para dos», dijo al maître, quien dudó por un segundo al ver al niño, pero pronto cedió, reconociendo al cliente ilustre. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Francisco aún apretaba su gorra con fuerza, mirando a su alrededor con ojos muy abiertos. «Ponte cómodo», dijo Valença, sonriendo con gentileza. «Eres mi invitado». «¿Puedo pedir una sopa?», preguntó Francisco sin levantar la mirada. «Puedes pedir lo que quieras, pero creo que la sopa es una excelente elección». Mientras el camarero se alejaba, Valença observó al niño. Había algo en la forma en que apretaba los hombros, como si siempre estuviera preparado para un golpe. Era el reflejo de alguien que había vivido más luchas que juegos. «Cuéntame de tu madre y de tu hermana». Francisco lo contó todo. Habló del cuartito de ladrillo, de la enfermedad de Clara, de la ceguera de Marta. Habló de las noches de lluvia en las que el tejado goteaba sobre los colchones. Y habló de la promesa que había hecho aquella madrugada, cuando decidió que cantaría por la vida de su hermana. Valença escuchó en silencio, conmovido por la simplicidad con la que el niño narraba su dolor. No había autocompasión, solo hechos, como si nunca hubiera conocido otro tipo de vida. «Da Francisco», dijo Valença cuando el niño terminó, «tu voz es un don, y tienes algo aún más raro, una verdad que llega al corazón de quien escucha. Quiero ayudarte, pero no con caridad. Quiero ofrecerte una oportunidad. Puedo presentarte a un viejo amigo, un maestro. Él puede enseñarte a usar tu voz como un arma de transformación. ¿Para ser cantante? Para que seas quien naciste para ser». El niño asintió en silencio. La sopa llegó y la tomó despacio, como si fuera sagrada. Cada cucharada era un agradecimiento mudo. A la mañana siguiente, Valença llevó a Francisco a la antigua casa de maestro Antúnez en el barrio de Cambuci. El lugar era un caos de partituras, libros apilados e instrumentos viejos. El maestro era un hombre flaco, de cabello blanco desordenado y gafas torcidas. Su humor era cortante como una navaja. «¿Entonces este es el ruiseñor del centro?», dijo, cruzando los brazos. «Parece más un gorrión mojado. Veamos si vale la pena el esfuerzo». Francisco cantó, con nerviosismo pero con verdad. Antúnez no sonrió, solo suspiró. «Sí, su dolor canta, pero está todo crudo. Me va a dar un trabajo endemoniado». Y así comenzaron los días de estudio. El niño que antes recolectaba latas, ahora se levantaba temprano para ejercicios de respiración, lectura de partituras, afinación y teoría musical. Las primeras semanas fueron duras. Francisco lloró en silencio más de una vez, pero no se rindió. Mientras tanto, Valença se ocupaba de los detalles. Contrató un médico privado que llevó a Clara al hospital. Comenzó con los antibióticos y aseguró una dieta especial. La fiebre bajó. La niña comenzó a sonreír de nuevo. Marta, desconfiada al principio,
cedió al ver el brillo en los ojos de sus hijos. Fue invitada a vivir con los niños en un pequeño apartamento amueblado por Valença, con el alquiler pagado por tiempo indefinido. Ella aceptó, pero con una condición. Yo cocino para todos. Ni se te ocurra pagar a alguien para eso. Déjame servir, al menos con lo que aún puedo hacer. Valença respetó su deseo. Las semanas se convirtieron en meses. Francisco progresaba rápido, pero la fama que había ganado el día del restaurante comenzaba a extenderse. El video de su presentación improvisada, grabado por uno de los amigos de Rodrigo, se volvió viral en las redes sociales. Los comentarios se dividían entre el encanto y la incredulidad. Rodrigo, al ver el éxito del niño que había intentado humillar, estalló en furia. Era como si su derrota estuviera siendo exhibida en la plaza pública, eternizada en likes y compartidos, y él no soportaba perder. «Esto no va a quedar así», gruñó para sí mismo frente al celular. Fue entonces cuando contrató a un periodista sensacionalista. Pagó una pequeña fortuna para que investigara cualquier cosa sucia sobre el niño y su familia. La noticia salió 2 días después. ¿El huérfano de oro? Investigación revela que el niño prodigio vive con una madre ciega y sin custodia legal. El artículo insinuaba abandono, irregularidades, explotación emocional de un anciano rico. El tono era venenoso, y el impacto fue inmediato. En la escuela donde Francisco había sido matriculado, comenzaron los murmullos. En la fila de la panadería, Marta escuchaba susurros. En el condominio, las miradas torcidas reaparecían. «Dicen que engañamos al señor Valença», dijo Clara confundida. Marta lloró en silencio esa noche. Francisco quedó devastado. Comenzó a faltar a las clases con el maestro. Pensó en desaparecer, en volver a la calle. Pero Valença fue firme. «Esto es una guerra, y la guerra se gana con la verdad, no con la huida». Fue entonces cuando llegó la invitación. El Teatro Municipal de São Paulo organizaría una presentación benéfica para recaudar fondos para niños en situación de vulnerabilidad. Habría orquesta, artistas reconocidos y un espacio para un talento anónimo. Un escenario para 1000 personas. Valença no dudó. «Francisco, vas a cantar». El niño dudó. El miedo estaba allí. Pero entonces pensó en la promesa hecha a su hermana. Pensó en el maestro Antunes. Pensó en su madre. Y respiró hondo. «Voy a cantar». Durante las 2 semanas siguientes, ensayó con dedicación. El maestro lo trataba con más dureza que nunca, pero Francisco resistía. «Tienes el alma, pequeño. Ahora necesitas la precisión». El día del evento, los bastidores del teatro eran un torbellino de voces y sonidos. Francisco, con un traje sencillo, esperaba su turno en silencio. Sudaba, temblaba. Rodrigo estaba en la audiencia. Claro que estaba. Sentado en la tercera fila, aguardaba ansiosamente el fracaso. Francisco lo sabía. Había visto la mirada de su enemigo al llegar, pero no se dejaría dominar. Lo anunciaron. Subió al escenario. Las luces lo cegaron por un segundo. El silencio era absoluto. Miró a la audiencia. Vio a Marta, a Clara, a Valença. Sintió que las piernas le fallaban. El miedo golpeó, pero entonces cerró los ojos y vio otra cosa. Vio a su padre cantando en los trenes. Vio a Clara tosiendo esa madrugada. Vio a su madre tanteando en la oscuridad y sintió la mano invisible de Valença en su hombro. Abrió la boca y cantó. La voz de Francisco llenó el teatro como un río silencioso que desborda sin aviso. Era una melodía triste, pero no derrotada. Cada nota llevaba un peso, pero también una luz. La audiencia, antes llena de miradas críticas, ahora se rendía a ese sonido limpio que parecía atravesar las pieles y tocar las almas. Rodrigo, en la tercera fila, se quedó helado. El rostro endurecido comenzó a desmoronarse lentamente. El niño que intentó enterrar en la humillación ahora brillaba como un faro en medio de la oscuridad. El silencio del público era ensordecedor. Todos respiraban con Francisco, como si la respiración de él fuera ahora la de todos. En la última estrofa, Francisco abrió los ojos. Sus dedos temblaban en las cuerdas de la guitarra, pero su voz estaba firme. «Mi riqueza es mi nombre limpio. Mi tejado es el cielo que no me cobra alquiler. Y si el dolor me enseñó a cantar,
que mi canción sea escudo contra lo cruel. La última nota quedó suspendida en el aire como una oración, y entonces el silencio. 1 segundo, 2, 3. La ovación llegó como una avalancha. El público se puso de pie. Aplausos, gritos, lágrimas. El maestro Antúnez, en un lateral del escenario, se secaba los ojos sin vergüenza. Marta lloraba bajito al lado de Clara. Valenza tenía el pecho erguido, como un padre que ve a su hijo vencer al mundo. Rodrigo, por su parte, se levantó lentamente, como si quisiera desaparecer. A diferencia de la noche en el restaurante, no había escapatoria. Sus amigos lo evitaban. Sus antiguos aliados giraban los rostros. Había perdido. Y no solo ante Francisco, había perdido ante la verdad. En los días siguientes, Francisco se convirtió en noticia. No como el niño de la calle, sino como el niño que cantó para callar a los ricos. Se anunció un documental. Discográficas llamaron, empresarios ofrecieron contratos. Pero Valenza fue firme. Vas a estudiar, vas a aprender con calma. No vamos a cambiar la calle por el escenario de la fama sin estructura. Francisco aceptó. Con el apoyo de Valenza se matriculó en el Conservatorio de Música. Las clases con el maestro Antúnez continuaron. Ahora, junto a otros jóvenes talentos. Marta comenzó a dar clases de costura a mujeres de la comunidad. Clara volvió a correr, a jugar, a soñar. Y Rodrigo, su intento de recuperarse fracasó. Procesado por calumnia, abandonado por sus socios y desheredado por su padre, se convirtió en un nombre que nadie más quería pronunciar. Se convirtió en símbolo de la arrogancia vencida por la dignidad. Meses después, en una entrevista en vivo, Francisco fue preguntado por una periodista: si pudieras volver en el tiempo, ¿qué le dirías a aquel niño hambriento cantando en la acera frente al restaurante? Él sonrió. Le diría: aguanta un poco más, tu dolor aún se convertirá en canción, y tu canción lo cambiará todo. La cámara cortó a Marta y Clara mirando desde casa, abrazadas en el sofá. El rostro de Marta tenía una paz rara. La misma paz de quien luchó, cayó, se levantó y venció, no con armas, sino con amor. La historia de Francisco comenzó a estudiarse en escuelas, usarse como tema de redacciones, celebrarse en festivales de arte, no por ser un cuento de hadas, sino por ser un espejo de lo que es posible cuando la voz encuentra el coraje para levantarse, aunque tiemble, en medio del silencio de la injusticia. Y el restaurante Le Soleil, que antes era recordado por sus postres exuberantes y su clientela selecta, ahora tenía en su entrada una pequeña placa de bronce. Aquí, un niño cantó para no morir, y su voz salvó mucho más que una vida. Salvó la esperanza. Francisco, años después, se convertiría en profesor de música para jóvenes de la periferia, pero nunca olvidó al niño que cantaba para comprar antibióticos, porque ese niño aún vivía dentro de él, y era a él a quien cantaba, cada vez. En la ceremonia de inauguración de un nuevo ala del Conservatorio Municipal, bautizada con el nombre de Clara, en homenaje a la hermana que inspiró todo, Francisco dio un último discurso sencillo: no canten para vencer, canten para sobrevivir. Y un día se darán cuenta de que sobrevivir ya es por sí solo una victoria. Al terminar de hablar, miró al público, donde Marta aplaudía con los ojos llorosos y el pecho lleno de orgullo. Valenza ya no estaba allí. Había partido 2 años antes, de forma serena en su casa, al son de una última canción que Francisco compuso para él, pero su legado vivía en cada nota, en cada alumno, en cada niño que descubría que su dolor podía convertirse en música. Y así, la historia de Francisco no terminó con aplausos. Continuaba, en voces que ahora resonaban desde otros callejones, desde otras aceras, transformando cada lágrima en nota, cada pérdida en estribillo y cada humillación en sinfonía. Fin de la historia.